Bueno, muy buenas noches, ¿cómo les va? A propósito del Día Mundial del Delirio, les quería hacer esta humilde resumen de lo que se trata la enfermedad en el paciente crítico, sobre todo haciendo puntualización en estas seis aspectos que son la definición, la fisiopatología, lo que es la prevalencia, la detección, el tratamiento y la prevención de la enfermedad. Definiendo lo que es el delirio, hay que tener en cuenta tres aspectos que son el inicio agudo y fluctuante, eh, y las alteraciones específicas son a nivel de la inatención, acompañada de alteraciones cognitivas como la memoria a corto plazo y o de la percepción, haciendo una definición un poco más ortodoxa. Decimos que es una alteración de la conciencia con una inatención acompañada de alteraciones cognitivas y de la percepción que se instala en un corto periodo, en horas o días, y que es de carácter fluctuante. Esta es según la definición del DSM-5. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, en realidad la enfermedad subyacente que originó habitualmente el ingreso a un CTI puede ser de las más habituales, un paciente un politraumatizado grave, una infección, una sepsis, este, un estado que involucre un estado de inflamación sistémica. Hace que haya una alteración de neurotransmisores y neuroreceptores, sobre todo los cambios descritos con mayor frecuencia están asociados con el desarrollo que están asociados con el desarrollo del delirio, incluyen deficiencias en la disponibilidad de acetilcolina, melatonina, exceso en la liberación de dopamina, norepinefrina y glutamato, y alteraciones en 5-hidroxitriptamina, alteraciones variables, perdón, en 5-hidroxitriptamina, serotonina, histamina y óxido gamma aminobutírico, GABA, ¿no? Eh, lo que tiene que ver con la prevalencia, bueno, hay estudios que describen una incidencia entre el 32 al 87%, depende sobre todo más que nada de la población estudiada, un poco del método diagnóstico que se utiliza. La incidencia varía, por ejemplo, de lo que son los pacientes en el posoperatorio, pueden tener una incidencia de delirio del 40-50%, y la tasa de incidencia más alta se encuentra en los pacientes que están ventilados, y llega hasta un 80%. ¿Cómo se detecta? Bueno, en el año 1990 la doctora Inouye eh, diseñó una escala, el Confusion Assessment Method, para los pacientes internados, y después Eli en el año, Eli, creo que se pronuncia, en el año 2001, lo modificó para los pacientes internados en CTI, en pacientes ventilados y en pacientes no ventilados. ¿Cómo se conforma esta escala? Bueno, es una escala donde se hace en dos pasos. La primera es que valora el nivel de conciencia, y el segundo paso tiene cuatro criterios, que incluyen un primer criterio, que debe ser de inicio agudo y fluctuante, como habíamos dicho antes, que haya una disminución de la tensión, que haya una alteración del nivel de conciencia y que haya una alteración en alteraciones cognitivas. ¿El delirio está presente o el CAMICU es positivo? Cuando el primer y segundo criterio están presentes, más el tercero o el cuarto criterio. Ahora vamos a ver un esquema un poco más claro. Y el primer paso es determinar si el paciente tiene un nivel de vigilia aceptable para seguir haciendo la escala. Esto se mide con la escala de RAS. Nosotros tenemos que tener un nivel de vigilia por encima de -3, o sea, si el paciente tiene -4, -5 en la escala de RAS, es un paciente que no vamos a poder hacerle el examen, ¿no? O sea, un paciente que no responde al estímulo, que abre los ojos a la estimulación física o un RAS de -5, donde no hay respuesta a ningún tipo de estimulación, a esos pacientes no le podemos aplicar la escala de CAM-IQ. Bueno, el segundo criterio, como les dije antes, el segundo paso, perdón, consta de cuatro criterios, y el primero tiene que evidenciar algún cambio agudo en el estado mental con respecto al basal. O sea, nos tenemos que preguntar que el comportamiento normal si fluctúa entre las últimas 24 horas, tiende a ir y venir, aumentar o disminuir en severidad. Estas preguntas se miden por cambios en la escala de Coma de Glasgow o en la escala de RAS mismo. En caso de que la respuesta sea negativa, nosotros no demostremos una fluctuación en el estado mental, bueno, no se debe seguir con el examen, por lo tanto no tenemos un delirio, lo que significa que el CAM-IQ es negativo. Recuerde que siempre tiene que primero
criterio siempre debe estar presente también. Como segundo criterio, acá vamos a valorar el nivel de atención, este, mediante la lectura en voz alta de una serie de letras. Puede ser un acrónimo Abaratarán, que es uno de los más usados. Casablanca es otro que se ha propuesto. Bueno, el idioma anglosajón, Safeheart con doble A, ¿no? Y T al final. Que pedimos al paciente que cada vez que escuche, nosotros dictamos estas letras A, B, A, R, A, T, A, R, A, N, en forma lenta, en voz clara y fuerte, y le vamos a pedir que cada vez que escuche la letra A nos apriete la mano. Cuando se considera un error, en caso de que el paciente escuche la letra A y no apriete la mano, o que apriete la mano cuando escuche una letra diferente a la letra A. Se toma en cuenta si tiene 0 o un error, no se debe seguir con el examen ya que no hay delirio, lo que significa que el CAM-IQ es negativo. En caso contrario, si tenemos 2 o más errores, asumimos que el segundo criterio también está presente y seguimos con el tercer paso. El tercer criterio, que yo me enteré un poco y por eso ahora les estoy grabando nuevamente el video. Y acá lo que vamos a ver es si hay una alteración de la conciencia actual. No medimos por el RAS. En caso de que el RAS sea 0, este criterio es negativo y se debe seguir con el cuarto criterio para ver si está presente. Y en caso de que sea distinto de 0, o sea, acá ya el cuarto paso no es necesario y decretamos que el CAM-IQ es positivo y existe delirio, ¿no? Hay una alteración de la conciencia medida por el RAS. Bueno, vamos a suponer que el RAS es 0, no tenemos una alteración de la conciencia, y vamos a ver si existe el cuarto criterio, que son las alteraciones cognitivas. Este criterio se evalúa mediante la relación de 4 preguntas y el cumplimiento de comandos. Las 4 preguntas son si puede flotar una piedra en el agua, si existen peces en el mar, si pesa más 1 kilo que 2 kilos, y si se puede usar un martillo para clavar un clavo. El comando se le dice al paciente, se le muestra al paciente 2 dedos, y se le pide que el paciente levante los mismos 2 dedos con la misma mano. El siguiente comando es que haga la misma maniobra pero con la otra mano. En caso de que el paciente no pueda mover alguno de los 2 miembros, se le pide que en la misma mano agregue un dedo más. En caso de que tenga menos de un error, decimos que este criterio no existe y que no hay delirio, lo que significa que es un CAM-IQ negativo. En caso de que tenga uno o más errores, hay delirio, lo que significa que el CAM-IQ es positivo. Resumiendo el segundo paso, como habíamos dicho, suponiendo que el paciente tiene un nivel de vigilia aceptable como para hacer para hacer la escala, el test, vamos a hacer el primer criterio, donde valoramos si existe un inicio agudo de la alteración del estado mental o el curso fluctuante. El segundo criterio es el de inatención. Vamos a leer, dictar las palabras en voz alta. Se puede usar una escala visual con ciertos dibujos, pero esto es más que nada para los pacientes que tienen un nivel de hipoacusia importante y no pueden entender con el diálogo, ¿no? Otra cosa importante a tener en cuenta que los pacientes que usan lentes, tratar de hacer el test con los lentes puestos o con los audífonos en caso de que los use. Acá pasamos al tercer criterio, donde valoramos si un pensamiento es organizado por la escala de RAS, repitiendo lo mismo de hoy. Si el RAS es 0, decimos que no hay un pensamiento desorganizado y por lo tanto pasamos al cuarto criterio y vemos si hay un nivel de conciencia alterado mediante las funciones cognitivas, las 4 preguntas más los comandos. Cualquiera de estos dos que estén presentes, se dice que hay delirio, ¿no? O sea, tiene que estar el primero, el segundo y uno de los dos, entre el tercero o el cuarto. Con respecto al tratamiento, existe el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Con respecto al tratamiento no farmacológico, es fundamental dentro de lo que es la iniciativa del bundle ABCDF, que lo vamos a mencionar en otro momento, no en esta charla, pero en alguna otra charla capaz que la podemos llegar a mencionar.
donde se presta especial atención al tratamiento del dolor, sobre todo tratar de evitar lo que son el uso de los opiáceos por otros analgésicos no opiáceos, como por ejemplo los AINES o el paracetamol. Intentar evitar los fármacos productores de delirio, como las benzodiazepinas. Eh, Hay que prevenir y tratar en forma precoz el síndrome de abstinencia de sustancias consumidas antes del ingreso, como el alcohol, nicotina, cocaína, cannabis, todas ellas causantes del síndrome funcional agudo. Y si el paciente ya está conectado a un respirador durante más de 7 o 14 días, hay que plantearse la realización de una traqueostomía precoz, ya que reduce la necesidad de sedación y mejora la comunicación del paciente y está demostrado que a su vez disminuye la tasa de delirio. La prevención y el tratamiento del síndrome de abstinencia de las drogas que nosotros les damos, sobre todo los sedantes y las drogas analgésicas como los opiáceos, sobre todo si ha usado bomba de infusión continua a altas dosis por mucho tiempo, bueno, plantea una reducción gradual versus una interrupción brusca, ¿no? Esta reducción gradual se puede hacer con ventanas de sedación, ventanas de analgesia, para evitar lo que es el síndrome de abstinencia. Evitar las medidas de contención siempre y cuando sea posible e incentivar la movilización precoz, como el tratamiento no farmacológico. ¿Qué pasa con el tratamiento farmacológico? No hay una evidencia actual sobre cuál es el mejor tratamiento antipsicótico a utilizar, pero sí hay ciertas tips o pautas de cosas que se han visto que tienen mejor beneficio. Por ejemplo, si el objetivo nuestro es tratar de tener una sedación suave, o sea, nuestro objetivo es tratar de tener un paciente tranquilo y colaborador, bueno, vamos a optar por el uso del Precedex, la dexmedetomidina. En caso que la necesidad sea una sedación profunda, por ejemplo, un paciente con distrés o un paciente con un trauma cráneo grave, hipertensión intracraneana, se prefiere el uso del propofol sobre el de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas tienen un buen papel en lo que es el tratamiento del síndrome de abstinencia, sobre todo en el caso de drogas o alcohol, ¿no? Los antipsicóticos hay que evitar las dosis altas de quetiapina, esas dosis que usábamos nosotros antes, de 800 miligramos por día, hay que un poco desterrarla, sobre todo en la población añosa. Y la quetiapina a bajas dosis puede ser útil en los pacientes con delirio hipoactivo, ¿no? El haloperidol y la clonidina también pueden ser útiles en este contexto. En cuanto a la prevención, esto se puede hablar al principio y se habla al final, ¿no? Hay que estimular las funciones cognitivas, que el paciente esté en contacto con su familia, que le muestren fotos, que lo estimulen, que lo orienten en tiempo y espacio en forma repetitiva. Hay que evitar las limitaciones visuales y auditivas, hay que evitar la privación del sueño, hacer una buena higiene del sueño, sobre todo no farmacológico, y evitar la inmovilidad. Existe la escala Predeliric, donde nos permite establecer el riesgo que el paciente este, puede tener de desarrollar delirio durante su internación al CTI. Esto se hace en las primeras 24 horas del ingreso, igual que el score Apache, ¿no? Con respecto a ese tema, se propone un algoritmo de actuación en caso de que el score Predeliric de mayor de 50%. Ahí le vamos a aplicar el CAM-IQ en caso de que el CAM-IQ sea positivo. El CAM-IQ, mediante las medidas que nosotros realizamos, farmacológicas y no farmacológicas, le haremos el CAM-IQ por turno. En caso de que el CAM-IQ sea negativo, solo vamos a hacer el CAM-IQ una vez por día. En caso de que el Predeliric no sea mayor del 50%, se haría el CAM-IQ solo en caso de sospecha clínica o variaciones en el nivel de RAS. A todos los pacientes se les aplica las medidas farmacológicas de control del delirio y en los casos que el control de que el CAM-IQ sea positivo, o sea, tenga delirio, se hace un tratamiento un poco más específico y en el caso de que no, se acude más a la prevención. Bueno, esto fue una versión un poco más corregida de la que les di anteriormente. Espero que les haya sido útil. No haya sido muy entreverado el tema de la aplicación de la escala de Kamiku. Y bueno, la idea es ir practicando lo que es el diagnóstico del delirio, tener en cuenta y familiarizarnos con las medidas, sobre todo las no farmacológicas. Y este, y sobre todo la importancia que es debida a esta enfermedad, sabiendo que tiene un impacto a nivel pronóstico, incluso de lo que es la estadía hospitalaria y hasta la mortalidad. Bueno, muchas gracias.